Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Yo digo buenas tardes porque el lugar donde estoy es la tarde, en mitad de la tarde. Claro, que ustedes pueden recibir esto, yo sé de dónde y cuándo. Pero entonces lo de las tardes es la tarde de emisión. Así que tengan ustedes en cuenta que no es una tarde universal para todo el globo. Vamos a comenzar y espero que terminar hoy la conferencia número 7. En esta conferencia vamos a concluir con la primera parte de la exposición relativa a la generación de acción humana dinámica histórica orgánica global, examinando dos temas principales que compete examinar ahora, no antes. El primero es la tematización del contenido del flujo histórico. ¿Qué nombres se dan a los diversos componentes, por así llamarlos de momento, componentes de ese flujo? Esto es una cosa bastante importante, como voy a hablar ustedes, y que de ninguna manera ni se puede dar por supuesto ni se puede dejar de lado. A continuación, y de modo conclusivo, vamos a hacer algunas exposiciones ulteriores y por el momento finales sobre la dinámica histórica y lo histórico. En la sesión 6, muy especialmente, y las anteriores, vimos cuál es la estructura de generación de acción humana personal interactiva, es decir, que la serie de sujetos humanos que está en interacción, y de realidad histórica. Primero, en un instante entre t y t más 1, el tiempo del reloj, y después, a lo largo del tiempo, asunto al que llamábamos de una manera general y correcta, aunque vamos a precisar de eso todavía más adelante en esta sesión, llamamos dinámica histórica. Lo que ahora conviene retener para lo que sigue es que del incesante proceso de en cada instante adoptar uno de los haces, si es que más de uno, de acción por parte de cada uno de los seres que está en interacción. Intentar ejecutarlo y que esto surta efectos sistémicos, es decir, todos a la vez, de eso se genera un instante de realidad histórica, en que está absolutamente todo comprendido. Transformaciones en las personas, incluyendo los ensamblajes, en lo que se produce material, en máquinas, ingenios, ganaderías, o sea, cultivos, instituciones, absolutamente todo lo que tiene que ver con la acción humana. A lo largo del tiempo, el tiempo del reloj, se va sucediendo los instantes y entonces se va obteniendo una especie de flujo histórico que se puede perfectamente asimilar a efectos de representación mental como una especie de fluido, o de más que hiperfluido, porque contiene elementos tangibles e intangibles, visibles e invisibles, es que es exactamente así, de todo tipo, biológicos, psicológicos, anímicos, materiales, geológicos, absolutamente de todo tipo, y todo ello está ligado entre sí del modo que vimos de una manera esquemática en las sesiones anteriores. Esto es una especie de fluido, es un fluido muy complejo, porque contiene todo tipo de cosas, como ya les digo a ustedes, cuantificables y no cuantificables, visibles e invisibles, toda clase de cosas.
Entonces puedes ver una especie de hiperfluido que tiene unas características singularísimas que vamos a precisar del todo, aunque ya las hemos ido introduciendo más adelante en esta sesión, cuando volvamos a tocar dinámica histórica y histórico. Este fluido es absolutamente orgánico. Es orgánico en su generación, porque, como hemos visto, depende de los concursos continuos de intencionalidades por parte de los sujetos, que son intencionalidades orgánicas. Cada uno de los fases de planes tiene una estructura orgánica y los productos que esto va arrojando, la interacción, también es orgánica. Lo que sucede es que es, por así decirlo, más visible que el proceso de adopción, intento de ejecución, etc. Es más visible la parte que es visible. Número de vacas que ha nacido ese año, cantidad de botellas de vino que se han vendido, legislaciones que se han aprobado en donde sea, locomotoras, cambios culturales, modificaciones en el lenguaje. Muchísimas de estas cosas son visibles y son visibles de modo separado. Es decir, que este año ha aparecido una locomotora nueva y aparece la locomotora. Esa locomotora ustedes la pueden ver. La pueden ver, depende, porque actualmente en las estaciones de tren, para ver las locomotoras hay que tener un billete de viaje. Antes iban al tren y se miraba, pero ahora no. Se pueden ver por separado. Pero esa locomotora que está ahí, en el andén, es un producto orgánico de millones y millones de otros muchos productos orgánicos que de inmediato y probablemente de ningún modo se ven. Pero es exactamente igual de orgánico. Eso tiene relación con el resto de los productos que ha ido generando en cada instante la interacción. Esto es un tema de una importancia enorme. Por eso la materia prima para el estudio de cualquier cosa es el fluido orgánico que va generando, generación de realidad histórica que va generando la acción humana interactiva. Esto, fíjense que lo remacho y lo vuelvo a decir de una manera verdaderamente pesada, esto es esencial entenderlo. La realidad primaria es esa. Bueno, es así, es indiscutible. Ahora bien, ¿cómo se ve eso? Pues depende. Pero en cualquier caso, salvo que sea de un modo analítico y con la mente, se ven parcelas de eso, cosas. Y se les da nombre. Se les da un nombre. Uno ve una cosa y le da un nombre. Una acción le da otro nombre, un verbo. Y así sucesivamente. Estos nombres dependen de la realidad objetiva de lo que se está nombrando y del ensamblaje del nombrante, de cómo perciba él lo que está viendo. Y como normalmente las denominaciones son un producto cultural más complejo que una persona nombre algo, que también pasa, y sea el nombre que le dio fulanito, pero sea así o sea un nombre acuñado por interacción da exactamente igual, depende de un ensamblaje o un sistema de ensamblajes que interactúa. No solo de la objetividad del que está, sino del nombre. Es decir,
si un señor de una parte más meridional de Europa, por ejemplo de Macedonia, en épocas pasadas, ahora pasa exactamente igual, lo que pasa es que estos ejemplos son mucho más gráficos. Se pierde en un lugar septentrional, entre el Asia central y el Asia del noreste, y ve una visión como la siguiente: un ser que tiene piernas y brazos y tronco como un ser humano, pero en la cabeza, en lugar de tener una cabeza humana, tiene una cabeza de una especie de cosa que le recuerda a un ciervo, a este macedonio, pero es un ciervo enorme, como una especie de alce, una cosa así, un ciervo inmenso, unos cuernos tremendos. ¿Cómo identifica ese macedonio semejante aparición? Pues lo que está viendo, lo está viendo. Es un ser que parece un ser humano en todo, excepto que en la cabeza de un animal, perdón, como una especie de enorme ciervo. ¿Cómo, para dar un nombre a esto, cómo lo hace? Pues en esta operación interviene fundamentalmente, aparte de la objetividad de lo que está viendo, interviene lo que tiene, por así decirlo, lo que tiene en su ensamblaje. Y ahora tienen ustedes dos observadores, este macedonio y otra persona que tiene más información. El macedonio dice: atiza, un ser hiperbóreo, de más allá del viento Boreas, del norte-norte. Este que tiene más información dice: no, y cada es un hiperbóreo, sí, en el sentido de que viene muy arriba. Este es un ser humano exactamente igual que nosotros, solo que se ha puesto una cabeza ritual porque está efectuando un rito propio de sus costumbres y religiones, que consiste en ponerse la cabeza de un bicho que tiene una función totémica en la tribu estrella. ¿Lo que han visto es lo mismo? Sí. ¿Lo que han recibido es lo mismo? No. Esto es muchísimo más complejo, es el proceso de dar nombres a las cosas. Nombres. Así ven ustedes que hay lenguas de pueblos que jamás han estado en contacto con el mar. Y en el vocabulario de esa lengua, sus estratos más antiguos, antes de que empiecen a emigrar de un sitio a otro, no hay ninguna palabra para designar mar. Y cuando llegan a otro sitio donde sí hay mar, o se inventan una palabra o la toman de una lengua local de gente que sí tiene un vocabulario para designar las cosas marinas. Eso es el dar nombres. El dar nombres es muy importante, extremadamente importante. Y los nombres son distintos, designan lo mismo con enfoques distintos según las lenguas, según los usos de las lenguas, etc. Esto pueden ustedes comprobarlo de inmediato haciendo memoria o mirando ciertas palabras en varias lenguas distintas, por ejemplo europeas, sin ir más lejos. Pero los nombres sirven además para las clasificaciones, porque una operación inmediata es clasificar. Aquí tenemos los vegetales, aquí los animales, aquí los meteoritos y cosas que caen de los cielos. Aquí tenemos a los bichos peligrosos, aquí a los domesticados, aquí tenemos... se clasifica. Luego la clasificación responde a algo que objetivamente existe y a las representaciones mentales de quien lo hace. No es un acto de atribución puramente objetivo en absoluto. Y esto tiene muchísima importancia para lo que vamos a ver a continuación y en el resto de las sesiones. De las clasificaciones
pasamos nosotros a los temas. De plantas, animales y tal, pasamos a lenguaje nuestro. Por ejemplo, botánica, zoología, mineralogía, y así sucesivamente. Todas estas ciencias naturales, luego pasamos así, a las tematizaciones. Las tematizaciones se pueden hacer y se hacen por las poblaciones con los más diversos fines. Bueno, aquí nos va a interesar de una manera particular las tematizaciones que vamos a llamar de una manera, en fin, diplomática, científico-académicas, que a su vez influyen también después, por un proceso determinado, en las tematizaciones de la lengua popular, la lengua común, de la gente en general. Vamos a detenernos un poco en esto. El flujo, la afluencia de los productos históricos y de la generación de los mismos es orgánica y una. Va recorriendo. Pero esto sí no es inmediatamente visible y, en general, solo es más o menos visible en su totalidad, en la totalidad que no es accesible, mediante el análisis y la abstracción. Hay que nombrar, hay que clasificar y hay que tematizar. Hay que tematizar y entonces se tematiza. ¿Cómo son esas tematizaciones restringiéndonos a lo que hemos decidido que nos vamos a restringir científico-académicas? Bueno, pues esto hay que tener claro algunas cosas generales. En primer lugar, aunque se trate de las mismas cosas, y ahora voy a poner ejemplos, los nombres e incluso la estructura de las clasificaciones puede variar y varía muchísimo a lo largo del tiempo y a lo ancho de las culturas científicas y tradiciones académicas de cada sitio. Que varía mucho quiere decir que varía mucho. Voy a poner varios ejemplos. Primero que se hay que tener en la cabeza es que varía. Segundo, es que salvo que se establezcan convenciones firmísimas al respecto, las fronteras de delimitación entre unos temas y otros son porosas, borrosas, flexibles y mudables. También voy a poner varios ejemplos. Es decir, que por ejemplo, utilizando terminología actual, no ha habido de siempre una cosa llamada criminología, ciencia política, biología humana, sociología, antropología, economía. No. ¿Es que no se conocían esas cosas? Sí. Pues no se conocían. ¿Desde cuándo? Pues desde hace mucho tiempo. Por ejemplos así, pueden ustedes verificar con muchísima facilidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la historia de Heródoto tienen ustedes temas prácticamente de todas las ciencias humanas que hoy en día se enseñan en las universidades. Por ejemplo. ¿Cómo ha llamado a Heródoto? Es otra cuestión. Eso es lo. Algunas actuales conservan algunos nombres. Por ejemplo, economía. Como vamos a ver unas sesiones más adelante. Eso es una denominación temática, por otra parte, muy ambigua, y más que ambigua, muy compleja. Bastante antigua.
bastante antigua, dentro de nuestra cultura que tiene su origen en Grecia. Entonces se traslada al mundo de Roma. Lo trasladaron los romanos para sus usos particulares. Y por tanto con cierta deformación, pero en fin, los trasladaron. En los contextos más diversos, las tematizaciones se tienen en los contextos más diversos. Eso hay que tener en la cabeza, que hay que tener mucha precaución cuando se ven las tematizaciones científicas, porque son, en general, unas más recientes que otras, mudables, porosas, de frontera borrosa en muchos casos, elásticas y cambiantes. Entonces a lo que hay que ir es a la cosa en sí, si se puede. ¿De qué me está usted? ¿De qué vamos a hablar? Exactamente. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos actuales. La palabra sociología es bastante moderna, que yo sepa del 19. La palabra antropología se introduce en el lenguaje científico académico, que yo sepa, en el 18 tardío, que yo sepa. Habrá una excepción, porque siempre hay excepciones. Recuerden ustedes el libro ese de Guinness, ¿verdad? Siempre hay un niño en no sé dónde, en Tasmania, que nace con dientes y barba. Perfecto. Siempre hay una señora que es capaz de arrastrar con los dientes una locomotora. Siempre se encuentra un africano con ojos azules. En fin, africano me refiero a africano de raza negra, no africano de raza blanca. Ahí es menos raro. Siempre hay excepciones. Casi siempre. Pero dejando de lado las excepciones, tanto antropología como sociología, y sobre todo la segunda, son palabras relativamente modernas. Pero que además han cambiado o han alterado su campo de significado sobremanera. Todo el mundo sabe que es sociología, ¿no? No. Todo el mundo sabe lo que viene iba a decir antes en el programa oficial, ahora hay que decir en la guía del alumno, me parece, según me dicen, que se llama así, de tal sitio. Porque, por ejemplo, muchos de los temas que para ciertos autores fundamentales entraban en la clasificación de sociología, en otros vocabularios y hoy en día entrarían dentro de antropología o de etnografía o de etnología, por ejemplo. Y no es lo mismo. Hay un montón de obras interesantísimas, de textos, que tratan de temas más variado, publicados en un ejemplo, una revista francesa que se llamaba El Año Sociológico. Por ejemplo, dos famosísimos ensayos de un señor que les sonará a muchos de ustedes, francés, aunque el apellido es alsaciano, Mauss, Marcel Mauss, como los franceses, Mauss, M-A-U-S, eximio de las ciencias de ese tipo francesas. Pues dos ensayos muy famosos, uno el ensayo sobre la nación, ¿eso qué es? Y otro sobre la vivienda esquimal, que han dado de sí lo que no se puede usted figurar. Pues están
ubicados en un contexto en que todo eso era sociología. Antropología. Hay un texto famoso de Kant que se llama algo así como Antropología en una perspectiva práctica, es algo parecido, traducción defectiva que les estoy haciendo. Cojan y vean de qué trata este señor. Hoy en día antropología es una palabra que designa a muy diversas cosas, para gente muy diversa. Por ejemplo, hay antropología filosófica, antropología teológica, antropología física. Atención, y aquí empezamos con el árbol de la confusión. Lo que unos llamaban o llaman etnología, ciencia de las culturas, y etnografía, estudio de las culturas concretas, por separado o comparativamente, otros le llaman de otra manera. Por ejemplo, seguro que para muchos de ustedes son relativamente corrientes, o han sonado mucho, los nombres de antropología social y antropología cultural. Esto en origen no designa ciencias, no, designa escuelas de pensamiento socioantropológico. No es que una se dedique solo a la cultura y otra solo a lo social. No. Son escuelas de pensamiento distintas. Por cierto, ya hoy bastante borrosas también. Sin embargo, otras personas, a eso, otras no, por ejemplo yo, a eso llamamos por lo que nos parece correcto. Mire usted, eso en parte, esto estoy diciendo, eso es etnografía. Y esto, etnografía comparada. Y esto, etnología. Entonces, hay que saber de qué se está hablando. La palabra economía, que es de un uso mucho más antiguo, como ya veremos. Es que la palabra economía ha evolucionado a lo largo del tiempo de una manera extraordinaria. Y ustedes pueden tener con el mismo nombre y de autores del mismo sitio, por ejemplo, Xenofonte y Aristóteles, que la palabra economía, perdón ustedes, la usan para designar cosas no enteramente coincidentes. Y eso pasa ahora exactamente igual. Exactamente igual. Esto nos importa porque el estudio de la dinámica histórica se puede realizar, como vamos a ver en unos momentos, se puede abordar como tal, como el estudio del flujo y su fluido constitutivo, o por aspectos. Economía, sociología. Inmediatamente hay que saber, hay que coger el diccionario. ¿A qué se está refiriendo este señor? ¿A qué se refiere exactamente? Sociología, politología, criminología, y así todas las cosas estas. Aspectos del flujo. Aspectos que uno tematiza para ciertos fines y en cierta perspectiva. Es posible que muchos de ustedes digan, pero vaya complicación. En efecto, así es. Sí, señores, es una complicación, señoras, en primer lugar. Es una complicación. Es muy complicado y muy pesado. Cuando una persona tiene que hacer cierto tipo de estudios o prepara cierto tipo de cursos de lecciones académicas,
con cierta precisión, cierta cobertura, pues una de las primeras cosas con las que se encuentra es con esto, justamente con esto. ¡Vaya lío! Y hay que manejar 40 registros, a menos que se quiera hablar de una manera confusa, ambigua, o como si no existiese nada más que lo que yo tengo delante mío a 1 milímetro y con 0,5 grados a un lado y 0,5 grados. Entonces no. Entonces hay el manual de fulanito, el paper de menganito, o lo que sea. Pero si se hace un trabajo sistemático, se encuentra uno con esto. Exactamente con esto. Lo que entendía Keynes, personaje al que nos referimos mucho más adelante, por economía clásica, pues ya en su época se llamaba neoclásica. De modo que tengan ustedes bien presente las advertencias que les acabo de hacer. Esto incluye los nombres de los libros y publicaciones, antiguos y modernos. Cosas distintas pueden aparecer en manuales o en artículos antiguos o modernos con nombres totalmente diferentes de los que parecería que deberían corresponder al contenido. Esto son unas reglas, orientaciones importantísimas, no solamente para el manejo del material actual, que desde luego, como para el manejo de material más antiguo. Les podría dar innumerables ejemplos, tanto actuales como antiguos. Muchos. Pero voy a poner a ustedes dos. Un antiguo y un moderno. Ustedes cogen un libro de Ovidio, el poeta, que se llama en latín Fasti, y donde se dedica. Es un libro muy importante para conocer la religión romana y otras muchas cosas. Pero no solo para eso. Si uno coge el libro Fasti, está intentando hacerse una idea de qué idea del dinero tenían, por ejemplo, los romanos. El dinero, dinero. Libras, rublos, dracmas, dinares, ese dinero. Ahora os digo a ustedes que el euro no lo he mencionado. Pues, inmediatamente, salvo que tengan muy presente todo esto que les estoy diciendo, como Fasti, los rituales romanos y 40 cosas más. Mes por mes, Ovidio se proponía, por visto, hacer mes por mes, desde el primero hasta el último. Llega hasta junio. A partir de junio no disponemos. El primer mes, que es enero, habla de donde viene el nombre, de Jano. Divinidad con dos caras, una por delante y otra por detrás, es el guardián del año y todas esas cosas. Entonces Ovidio interroga con temor, más bien con terror y temblor a la divinidad. Porque quiere que lo explique. Entonces, Jano le contesta, con voz tonante y profunda. Cualquiera que vea eso, y yo estoy al tanto de todas estas cosas que les he dicho, pasa de largo, deja el libro este y coge otra cosa. Bueno, pues hay un momento en el que Ovidio, el diálogo con Jano, le dice, bueno, ¿y cómo es posible que ciertas divinidades sean tan sensibles a las ofrendas en dinero que se les deja en el platillo? Las estatuas de los ídolos en los templos esos eran muy altas, o que el ser humano se acercaba a un trasto bastante alto, en unos platillos, y entonces se dejaba. Atención al dato, ¿Cómo, estoy resumiendo porque es más largo, cómo
Un Jano, que agacha la cabeza, toca el suelo. El poeta. ¿Es posible esto? Risa stentorea de Jano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué poco sabes de las cosas! Ni de los hombres ni de los dioses. En estos momentos actuales de tanta corrupción, el dinero puede mucho. Bueno, en la edición que yo tengo, que era de un señor que ustedes han oído hablar de él, es James Fraser, el de la Roma Dorada, un personaje indescriptible, no tengo palabras. Viene el texto latino, una traducción inglesa y una segunda parte de comentarios, que es lo bueno, de comentarios del señor de Fraser. En el comentario correspondiente al mes de enero, a Jano, el señor Fraser avanza la hipótesis de que Jano en realidad es un avatar, una especie de, vamos a llamar así, concreción especial de Júpiter. Si esto es cierto, cosa que yo no tengo la más remota idea, aunque he consultado con un colega mío sumamente erudito y competente y me dice que sí es posible, si esto es posible, si es cierto, mejor dicho, Ovidio está poniendo en boca de Jano una cosa que le imputa a Júpiter. Esto no es una trivialidad, en absoluto. En absoluto. De ninguna manera. Ejemplo. Otro ejemplo. Una persona bastante, no voy a decir quién es, bastante menos eminente que Ovidio y bastante más tóxica. Un señor de la actualidad, no sé de cuándo, pero hace muchos años, pocos, que publica un libro contando una especie de historia novelada de una cosa que se llama algo así como la economía cognitiva o cosas parecidas. Entonces, en el frontispicio del libro pone una cita de Pareto, de Wilfredo Pareto, sacada de cuarta mano, porque este señor no debe haber visto los libros de Pareto nunca, de cuarta mano, de quinta, sobre una frase de Pareto que aparece en esa recensión, sobre la psicología sería el fundamento último de la economía. Bueno, Pareto dice muchas más cosas sobre el tema. Pareto y Wilfredo Pareto, me refiero. Autor importantísimo al que me referiré probablemente más adelante. Muchas cosas de esto. Muchas. Y muy importantes. Y que, por cierto, tendrían que conocer los que enseñan teoría económica neoclásica con más. Pareto fue uno de los dos inventores de eso. Porque donde dice Pareto, lo esencial del tema no es ahí, es en textos que tienen otro nombre completamente distinto, tal que probablemente alguien que no esté advertido los pasa por delante y se queda con la frasecita esta, que es confusa, equívoca, si sitúa su contexto. Cosas de estas hay en cantidades ingentes. Y eso, queridos amigos, es el mundo al que tenemos que enfrentarnos. Enfrentarnos no en el sentido combativo, sino en el sentido de abrir y mirar. Espero haber sido suficientemente claro en estas precisiones y admoniciones. Pasamos ahora al segundo de los temas que me proponía exponer hoy. Unas ulteriores precisiones sobre la dinámica histórica y lo histórico. Volvamos al fluido fluyente. El fluido fluyente, el hiperfluido. Todos los seres humanos naciendo, muriendo, entrando, saliendo, cambiando, desplegando acción, generando productos históricos, la realidad histórica,
desapareciendo el mapa, aparecen, en fin, todas estas cosas, el flujo. Cosas visibles, invisibles, tangibles, intangibles, todo tipo. Cabe, desde luego, y esto es la dinámica histórica, cabe, desde luego, considerar esto bajo el aspecto económico. Entonces, ahora nos va. Historia económica. Historia de las culturas. Una cosa que había en Francia estaba de moda hace unos años. Historia de las mentalidades. No, por supuesto que cabe. No solo cabe, sino que probablemente es imprescindible. Son aspectos de la única dinámica real empíricamente existente. Bien. Concentrémonos ahora en la dinámica real empíricamente existente, la que hay, que es el flujo fluyente de fluido orgánico. Eso, en sí mismo, es un objeto fundamental de estudio y de conocimiento. Fíjense, inmediatamente que esto se percibe con la mente, surgen, pero a toda velocidad, preguntas una tras otra, que tocan a todas las ramas del saber y a otras más que de momento no conocemos. Voy a poner algunos ejemplos. Primero, e inmediato. Oiga usted, ¿y ese flujo del fluido fluyente eso dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? Pues el planeta Tierra, que está en la galaxia de no sé qué. Sí. ¿Eso dónde está? Segundo, esto muestra algunas características notables. ¿Hay alguna clase de regularidades que se puedan predicar de esto? No solamente las aparentes. Si sube la renta o baja los precios o aumenta la población o disminuye cosas de estas, que por supuesto es importantísimo, sino más de fondo. Más de fondo. Los ensamblajes estos que son, como ya hemos visto, parte fundamental del asunto. Estos ensamblajes se pueden describir analíticamente y una vez que se describen analíticamente, respuesta sí se puede describir. ¿Muestran alguna variación de forma o de estructura a lo largo del tiempo? Hay épocas en las que coincide que estos ensamblajes sean más o menos parecidos y esto sea concomitante con otras cosas. Son preguntas importantísimas para comprensión de la historia y cada uno de sus aspectos. Economía, son preguntas fundamentales acerca de la historia, de la dinámica histórica. Cada vez que uno se propone estudiar un aspecto por separado, económico, social, del tipo que sea, a menos que opere desde una construcción mental extremadamente pobre y extremadamente cerrada, y por tanto susceptible de llevar a darse golpes contra espejismos, aunque esté uno en esa situación, en la que frecuentemente se está, inmediatamente topa, pero en el sentido de topar, como un carnero que topa, pues igual, topar, se topa con otro aspecto, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues según la experiencia, con cada uno como puede. Pero, ¿qué aconseja la recta razón a la luz de lo que estamos viendo? Que más nos vale tener alguna idea de la estructura del flujo en sí y, por tanto, de la estructura de relación entre diferentes aspectos.
Esto es algo obligado, no es optativo, es obligado. Aquí tenemos entonces dos cosas distintas. Una, los datos empíricos que queremos conocer acerca de estos temas, es decir, de todo, desde ahora hasta donde podamos. Ahí está el material empírico, la realidad histórica. Usted ve, como puede haber, material bruto de todo tipo que dan todas las ciencias y letras, ¿no? Y segundo, cómo percibir sistemáticamente, ordenar y explicar, si se puede, eso. ¿Qué está antes? ¿Qué está después? ¿Qué? Voy a utilizar una palabra muy confusa, causa. ¿Qué causa a qué? ¿Cuál es la cadena lógica? ¿Cómo se concatenan las cosas? Eso pertenece a otro mundo, que es el mundo de las pretensiones de conocimiento, de las ciencias. Ciencia en sentido estricto, conocimiento. Esta segunda cosa será el objeto de unas lecciones posteriores, más adelante. Vamos a tratar, por supuesto, todo eso. De manera esquemática y no muy técnica, como estamos haciendo ahora. Material empírico. Esto nos conduce inmediatamente a ciertos comentarios, más que comentarios, ciertas observaciones acerca de lo histórico. En primer lugar, ¿qué es lo histórico? Lo histórico es lo real. No hay más realidad que eso. Estamos refiriendo a realidades humanas. No hay más realidades. Pero ¿cómo? No es por casualidad, como ahora ustedes han observado, que la gente que no quiere saber nada de la historia y que pretende impedir que se estudie, normalmente es gente bastante poco partidaria de la realidad en general. Y bastante amante de quiero esto, quiero lo otro, quiero lo más allá, y si yo quiero que esto sea una vaca, en lugar de una pluma es una vaca. Esa asociación que pueden ustedes constatar empíricamente no es casual. Pero nosotros la tenemos, procuramos e intentamos atenernos al estudio de la realidad. Bueno, pues la historia no es una colección de anécdotas y de tablas cronológicas, Ciro I y Ciro II y Bonaparte, no. Incluye eso, entre otras muchas cosas. La historia es lo real. La historia es lo real. Hablar de lo histórico es de lo real. Hablar de la realidad. El resto son posibilidades que no se han cumplido o posibilidades de futuro, a lo cual voy a volver a referirme ahora al final. Esto, se lo repito 80 veces, porque es de una enorme importancia y en estos momentos es una cosa, vamos a llamarlo así, contracultural. No, la historia no es un lujo erudito o un pasatiempos o una diversión, que por supuesto puede ser todo eso. La historia es la realidad. Lo que efectivamente se ha producido realmente. Es decir, he aquí un bicho, aparece el bicho. ¿Este bicho existe? No, que sepamos. Se murió hace tantos millones de años. Bueno, podría haber habido otro tipo de bicho. Perfectamente. Pero el que ha habido es este. Este es el problema. Tipo de construcciones que tenían los sumerios en la parte de Mesopotamia en la que vivían. Se examinan a lo largo del tiempo que estuvieron ahí.
Podrían haber tenido otras, pero han tenido esas. Eso es lo. Por tanto, lo histórico, para empezar, es lo real. Segundo, muy importante. El pasado no ha pasado y está agotado y ya está. No. Por la propia estructura que hemos ido examinando, de cómo se genera la acción humana en la realidad histórica, el pasado está continuamente siendo incorporado de maneras en gran medida desconocidas a lo largo del tiempo. Y algunos elementos del pasado se actualizan mucho después, inmediatamente después, de los modos más diversos y las direcciones más diversas. Tercero, pero si ya sabe todo del pasado, no sabe todo, sabe casi nada. Se saben cantidad de cosas, pero cada año saben más. Para gran sorpresa. Para gran sorpresa. Yo recuerdo a ustedes, por ejemplo, que hasta hace 100 y pico años, los hititas era un nombre como los hipermóviles. ¿Qué era eso? Hasta que se descubrió el imperio hitita. Y la capital, y muy poco después se descubrió que esa lengua es una lengua indoeuropea, de misma rama que las nuestras. Por ejemplo, cada año nuestro conocimiento sobre el ser humano recula hacia atrás. Cada año sabemos más cosas. Estoy diciendo conocimiento no contaminado, no a la fabricación de pseudohistorias y tergiversaciones que también se dan en la historia continuamente. He hablado de Ovidio, ¿verdad? Los romanos eran especialistas en la invención de cosas de estas. La Eneida es una cosa muy celebrada, como ustedes saben, en fin, éxtasis poéticos y todo eso. Pero lo que cuenta la Eneida, pues ya saben ustedes lo que es eso. Es aproximadamente como una invención de un pasado, copiando otros. Lo que se sabe o se cree saber con el corazón limpio y la mente clara, y ateniéndose a los medios que tenemos y agotándolos. No se sabe ni mucho menos todo. Y ese conocimiento hacia el pasado no es un lujo intelectual ni es una distracción para señoritas de la facultad, si es que sigue existiendo, pues el autónoma sí, de filosofía y letras, ni para unos individuos rarísimos que no pueden estudiar carreras más modernas, aparentemente. Nada hay más moderno que la historia, ¿no es cierto? Es una necesidad. Pero es una necesidad no solamente para entender el mundo, sino para no naufragar. Para no naufragar. Y sobre todo para no naufragar miserablemente. Como nos está sucediendo a los europeos. Y nuestras poblaciones ultramarinas. Así que quedémonos con el flujo. Pero fíjense ustedes, y con esto acabo, qué peculiaridad tiene este flujo, tan rara. Cada instante acaba, ¿verdad? Bien. Todo el arrastre detrás y tiene un plus que pertenece al instante. Lo realmente sucedido y un futuro imaginado que tienen cada uno de los habitantes. Su espacio de ACS, de plan de Axel. En este instante se acaba el mundo, ¿verdad? Por un decreto divino se acabó. Queda la realidad, que es el pasado,
incorporada en cómo quede ese final, un átomo de carbono, una nube y un futuro imaginado. No acaba sin más, acaba con una proyección hacia adelante, hacia la continuación. Este dato es enormemente importante. Y con esto, señoras y señores, queridos amigos, terminamos la sesión 7 y terminamos por hoy. Les deseo a ustedes muy buenas tardes ya avanzadas.